Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cultura Stream. Estamos aquí reunidos con mis panelistas, la Vale y el Sami. Y bueno, esta semana terminó la serie más reciente del MCU. Yep. Y la más diferente. La más diferente, porque esta vez se nos presentan ¿cómo decirlo? Se me fue la idea, por Dios. ¿Antología? No. Bueno, primero una serie antológica, es decir, no es una serie completamente lineal, pero, hay un gran pero. Hay un problema aquí. Que es que salió el último capítulo salió esta semana, pues entonces Sí. vamos a hablar hasta el 8. No, pero se sabe más o menos qué va a pasar en el último capítulo porque se sabe. Y es antológica y está en otro formato. Esta vez vemos a los Avengers, en vez de ver los live action con sus actores respectivos, lo estamos viendo en una animación bastante peculiar también. Diferente, por ejemplo, a animaciones que tenían en Disney los Avengers, que había una serie animada de Sí. Avengers muy diferente a la animación. De repente no juega con el 3D, pero juega como con un toque diferente del 2D. Es como esta estética de animación que está hecha a computadora, es decir, está hecha en 3D, pero la diferencia es que la utilización de sombras y de trazos hace que haya en momentos efectos en 2D. Ujú. Pero se ve muy, muy genial. O sea, Se de ve hecho, muy bien. si algo le defiendo a la serie, además de la historia que vamos a hablar ahora, es buenísima la animación. Es particularmente estética y diferente, eso es lo interesante. Sí, hay que empezar ya a acostumbrarse a este mix de series tanto live action como animadas, porque algunos decían como, porque la serie es canon, y algunos decían sí. como, pero ¿cómo va a ser canon si es animada? Y es como, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Al final, además nos abre más posibilidades el hecho que sea animada. Por ejemplo, no sé, si podemos ver de nuevo a Tony Stark, por ejemplo. A pesar de que Chadwick ya nos dejó, igual está él en la voz, ¿cachai? Pero si ponen a T'Challa de nuevo... Sí, va- ya dijeron que no lo van a hacer, No, ni no. siquiera animado. Ah, bueno. Pero la verdad que creo que lo comentamos en algún minuto, pero si lo hicieran, podrían poner a alguien con otra voz. Claro. Si alguno se va, por ejemplo, Scarlett, no sé si va a ser de nuevo Sí, fue. a Natasha, pero... Ay, pero a todo esto quedaron de buenas al final, hace Sí, un par sí. de... Que con esa plata, ¿no? Como no cae de buena. Era harto menos de lo que pidió, pero quedaron de buenas de todas formas. Sí. Sí, en todo caso. ¿Para qué pelear? Pero claro, Natasha Romanoff es un personaje de Marvel, de Disney, entonces lo van a ocupar y van a poner otra voz. Lo mismo con Tony Stark, si lo quieren hacer de nuevo. Ujú. Que no me gustó su voz, lo digo al tiro. Es que igual por lo que tengo entendido, hay un tema con ¿cómo se llama esto? Con los derechos de los personajes. Por ejemplo, se sabe que los derechos de Spider-Man están compartidos, es decir, técnicamente los tiene Sony y Disney se los pide prestados para poder tener a Spider-Man en el MCU. Pero esos son los derechos cinematográficos, es decir, que los derechos para series de televisión lo sigue teniendo Marvel. Por eso pudimos ver a este nuevo Spider-Man, porque mucha gente decía como, ¿por qué en el capítulo de zombies Spider-Man era como un poco más maduro? Claro, no era el de Tom Holland para nada. No, pero no tampoco era. era el de Tobey Maguire ni el de Garfield. Exacto. Era algo muy raro. Era algo nuevo que Era como ver un Spider-Man de Into the Spider-Verse. Sí, Como una cosa así. la Sí, cosa es que... vimos varias voces distintas, algunos no quisieron volver, a otros ni siquiera los consideraban. También está el tema de que no todos los actores saben hacer doblaje de voz. Es Es un verdad. tema Una cosa- distinto una cosa actuar y Y otra... una cosa es el doblaje, lo sé perfectamente. El doblaje es otro tipo de arte. Obviamente se ve focalizado en la voz. O sea, se ve más centrado en la voz y en el trabajo vocal. Ujú. Por eso igual cuando hay actores que trabajan en doblaje, por ejemplo, Scarlett Johansson ha trabajado mucho en doblaje. Su voz se escucha muy distinta a lo que ella hace. A Scarlett Johansson. Porque obviamente va a tener otro timbre, va a tener otra interpretación. Porque recuerden que el doblaje es estático, es decir, no te mueves mucho. Estás en un... Como nosotros acá. O sea, igual no sé si han visto algunos O sea, backstage, sí. hay gente, los O sea, actores se te mueven, puedes tienen que hacerlo. Te ¿no? puedes expresar, te puedes mover así, pero no es una actuación en sí. Puedes construir un personaje, sí, obvio, eso se hace, pero no es lo mismo. No, para nada. Bueno, pues, fuera de tema, pero no sé si vieron a Johnny Depp haciendo de Rango. ¿Cómo lo Sí, hacía? Eso es no, actuar. ese- Eso no es doblar, es actuar, pero bueno, X. Para que lo busquen en el video ahí, Rango. O sea, el doblaje también es un tipo de Sí, actuación. pero Johnny Depp hasta actuaba como mucho. Y bueno, esta serie nos llegó después de Loki, que abrió el multiverso al final ¿Verdad? desde Bueno, una de las tantas, nos han abierto el multiverso como 4 veces en Marvel, así que... De hecho, no podría dar fe de que lo que hizo, por ejemplo, Silvia al final haya logrado que viéramos esto. No sé si Sí. se comparte, porque no lo dicen en ningún momento, pero Se dice, pero supuestamente sí, no por sé. lo que Sí. hablan de
cuando las líneas se parten y llegan hasta el punto en que ya no hay vuelta atrás. Eso es Claro. eso es What If, básicamente. Porque Tiene igual, sentido. si te das cuenta, todas las series empiezan con un supuesto evento Nexus. Claro, y que Sí. que el vigilante nos va diciendo, bueno, por ejemplo, Sí, para entrar ya en historia, en el primero, nos dice, ¿qué pasaría ahora si no es Steve Rogers quien recibe el suero? Que lo hablamos cuando Sí. salió. Ujú. Sí, la Laura no estaba en ese capítulo, sí. Ah, Fue- verdad, fue- po. Verdad. Sí, cuando llegó What If, hicimos el review del primer capítulo. Pero claro, recordar, me porque igual gustó. de repente leo todavía hasta el día de hoy, incluso con esta serie, como el hecho de que no deberían afectar las series como a las películas. Y bueno, esto es una nueva fase, ya no es como antes que eran como aparte de la No. serie. Además, recordemos que se terminó la fase, la saga del infinito. Ahora estamos en una nueva saga y parece que es la saga del multiverso. Y sería Sí, choro. en donde ahora al fin van a ser canon la serie y sí van a afectar, o sea, recordemos, bueno, lo que hizo Sylvie, en Falcon and the Winter Soldier vimos el cambio de Falcon convirtiéndose en Capitán América también. Se Sí, pegó. que me Está pegué bien. el bracito. Y no continúen nomás, ignórenme. Sí. Así que eso, para los que dicen por ahí como no deberían afectar a las series de Disney Sí, Plus, sí. a las películas, sí lo hacen. Lo hacen. Para los que dicen eso, cállense. No. No. No, pero es que la gente pelea por cada cosa en internet que ya estoy chato. No sean flojos, véanse las series. Véanse la serie. O vean un resumen. Es que ahorita hay O un gente en resumen. YouTube Hay haciendo muchos resúmenes de pana. resúmenes y Sí, bueno, resúmenes bien por ejemplo, ese hechos. capítulo, bueno, que otra cosa que destacar, que los capítulos son cortos y eso es interesante porque abarcan mucho, pero hay gente que en YouTube hace resumen en 10 minutos, Ni en nada. siquiera- incluso Javier Javier. Echevarri, que aquí somos fanáticos Sí, de él. es un genio. Él Pero en siempre, nada, en un toda la TikTok. semana, en un TikTok, es decir, no más de 3 minutos, hace un resumen, a veces en 2, cuando el capítulo es más complejo. Pero hace un muy buen resumen. Y además, Javier Echevarri es un dios. Si no chiste. dudo que no esté No. viendo. Ojalá. Ojalá. Ay. Bueno, le te quitamos en el TikTok. Bueno, como dice el Sammy, son capítulos cortos de media hora. Eso fue una de las críticas sí que tuvo la serie, que quizás los capítulos pueden haber sido un poco más largos para mostrarnos más de estos nuevos mundos. Pero aún así, Pero y se lo siento que defiendo. estuvo bien. Sí, igual lo por anduvo ejemplo, el bien. último capítulo, que dura media hora igual, o 33 minutos, una cosa así, Sí. a pesar de que una vuelta enorme de cosas, no vi como algún personaje que estuviera menos... Rinde bastante bien el tiempo, es sorprendente. Sí, no, sí, siento que la duración es muy buena. Como que sabe contar todo bien, tampoco es como que se... Bueno, admito que hay ciertos capítulos que se me hicieron un poquito largos. Ujú. Sí, ese, por ejemplo, que Ese, estamos por viendo ahí, ejemplo, el que estamos viendo, el de Killmonger, yo creo que están mis menos favoritos de What If. podríamos ir en Sí, en empecemos. orden. Cronológicamente. Empecemos cronológicamente. O sea, mejor. acá hay cronología, no sé. O O sea, sea, por el orden orden, de por el salida. orden de Sí. la salida. Primero tuvimos qué pasaría si... Capitana Carter fuera quien recibiera el suero de... Agente Carter fuera quien recibiera el suero del super soldado. Tendríamos un agente Carter mamadísimo. Un agente Sí. Carter... Mira, a pesar de que me encanta mucho el concepto de agente Carter, del hecho de que sea esta mujer en una época, pensemos, en los 40, Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres tampoco tenían tanto importancia, Y se ve reflejado en el capítulo. con se ve ese reflejado, general. exacto, se ve porque él mismo como que no quiere a Peggy como el rostro, porque supuestamente el Capitán América iba a ser el rostro de la guerra en Estados Unidos. En este caso ya tiene el logo de Britannia. Ella tiene, porque ella es británica, recordemos. Hay gente que no se acordaba de eso, que ella era Fue británica. hace tanto tiempo esa película que... Y existe también el Capitán Britannia en los cómics, Dato Freak. Sí, incluso mucha gente pensó que iba a ser la Capitana Britannia o algo así, pero al final fue la Capitana Carter, cosa que igual le da más significancia porque ella no representa un país, ella se representa a sí misma. Pero, ¿cuál es mi problema con este capítulo? Fue un calco de Capitán América. Sí, eso lo hizo un Sí. poco... fome. Cosa que para mí, más encima del capítulo que nos presenta la serie, yo creo que no debieron haber presentado la serie con este capítulo porque al menos yo, que era alguien que estaba esperando mucho esta serie porque he leído los cómics de What If y me encantan los cómics de What If, como que nos muestra algo que no es What If. ¿Por qué? Porque la idea de que se ve más adelante en los demás episodios, incluso reapuntaron muy alto después con el siguiente capítulo, que es el de T'Challa, es ver un universo nuevo, es ver algo nuevo, mientras que este literal era un resumen de Capitán América Pero con con cambios. Obviamente habían cambios, pero no eran cambios tan significantes. Creo que lo más grande fue el tema del final, con con el monstruo de Sí, que- Hydra. Sí. Pero fue como algo muy meh.
Sí, es verdad. Por ejemplo, para mí, yo vi casi toda lo que fue el MCU en cuanto a película. Me faltaron solo 3. Creo que esas 3 eran de la fase 1 más que nada. Y una de esas fue la primera de Capitán América. Es como que me sirvió este capítulo como resumen, porque efectivamente es un calco. Lo que sí destaco es que fue un buen female lead, que es Sí, algo que no fue un buen female lead. no hemos visto mucho en Marvel. Marvel no sabe hacer female lead. Este fue su primer female lead bien hecho. Teniendo tantas heroínas buenas en los Tantas cómics. buenas heroínas y no saben cómo utilizarlas. Ese es el Teniendo problema. la chicardilla y no poniéndola después. Es mi sueño ver a la chicardilla, es mi favorita. Tuvimos una serie cancelada. Sí, ahí por eso que lo digo. podía Sí, salir. solo porque Por era el- muy gay. ¡No! Una de las cosas más ridículas que he Ay, escuchado y he escuchado puras tonteras. en Oye, internet. Disney últimamente se ha mandado muchas embarradas, así que... Oh, no, y los fans, sabemos que Venom salió hace poco y lo único que he leído de la película es que es muy gay y es como... Me encanta ok. que sea tan gay. Es como, ¿Qué- nadie qué- se qué es queja que eso? algo es muy hétero, ¿por qué No, sería? ¿qué es ¿Por eso? qué? No, yo lo digo algo bueno. Sí, no, Ah, yo no, digo- sí, por eso te Yo digo. digo, ¿qué es pero- eso? No, pero ¿qué es eso de decir que es muy gay? Como es como... Como que, Además, es paréntesis, es canon el hecho de que entre Eddie y Venom hay una relación. Probablemente tienen un no- hijo. Tienen un hijo. En los Es cómics. canon el Empreg en Marvel. Es canon. Búsquenlo en Google. Tom Hardy, un genio. Ese actor. Es un genio. Pero volviendo a Volviendo Capitana Carter. A Capitana esta parte de Carter. Marvel, po. A esta parte de... esta parte de Marvel, porque estamos hablando de la parte de Sony, ahora la parte de Disney. Sí, el capítulo siento que fue, para mí personalmente, de todos los capítulos fue el que menos me gustó. Lo admito. El que menos me gustó de la cronología fue Capitana Carter porque eso es el tema de que no es un capítulo What If. A mi parecer, según lo que yo he leído en los cómics, lo que me gusta del universo What If es ver las posibilidades. Aquí las posibilidades eran muy limitadas. Era lo mismo. Sí, recordemos que, bueno, aparte de los cómics What If, en sí en los cómics tenemos una cantidad de universos enorme. El que es canon, el que pasa como todo lo importante del 616. Pero aún así la idea de los distintos universos es que sean diferentes, no que sean como con cambios tan mínimos, sino que se vea realmente como un buen efecto mariposa. Como, Ajá. Claro. Que eso es lo entretenido. Bueno, la vida está hecha de efectos mariposas. Si uno empieza a ver los sucesos más grandes de la vida de uno, se da cuenta que empezaron por algo muy Sí, chiquito. sí, sí, es loco. O sea, De una- sentarte en un lugar en específico o irte por otro camino, son cosas que denotan muchas cosas. Y eso es lo interesante de What como If. el efecto mariposa que me contaste tú la otra vez. Ay, sí, ese es mi favorito. ¿Lo digo? Ya. Ah, que por culpa. Perdón, Dato freak. este efecto mariposa es uno de mis favoritos y siempre lo explico, pero no lo voy a explicar ahora. Quiero que ustedes lo pero no busquen. vaya a decir nada... Voy a decir solo cómo empieza el efecto y cómo termina. No, pero nada polémico, ¿no? Entre medio. Es un poquito polémico, pero igual. Ya. Mi efecto mariposa, que por culpa del 9/11 en Estados Unidos, tenemos 50 sombras de Grey. No Ya, sé, qué tendría que cosa entre pensarlo un medio. poco. Tendría que pensarlo mucho. O sea, yo me sé toda la cronología de por qué pasó eso, pero es increíble, es increíble. Ese es uno de mis favoritos, perdón. Aunque ese igual es un maxi evento, pero igual lo que detonó actualmente es bien jocoso. Pero siguiendo con What If, Siento que Capitana Carter, bueno, no podemos hablar del último capítulo por nuestra regla de una semana de spoilers, pero siento que en el último se aprovechó mucho mejor a Capitana Carter que en o su me propio gust- capítulo. Sí, 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 sí. me Es gustó verdad. bastante más. Además hicieron una chip que jamás pensé, pero fue como... Tú sabes cuál estoy hablando, Sí. porque te la dije cuando vimos ese capítulo. Bueno, después, como dice la Vale, repuntaron bastante con un capítulo que sí era mucho más distinto. Muy distinto. Y también fue un capítulo muy esperado por el tema, Sí. por un tema ya más emocional de los fans. Sí, sabemos que este fue el último trabajo de Chadwick Boseman. El personaje de T'Challa en sí sale en varios capítulos, pero debutó en el segundo. Sí. ¿Qué pasaría si T'Challa fuera Star-Lord? Que defendiéndolo es uno de mis favoritos. Que Es- hay muchos es personajes. también- es hay mi- muchos. creo que para mí es mi capítulo favorito de What If. Bueno, Porque- igual podemos spoiler, así que, o sea, porque esto ya... Sí, Sí. este capítulo, pero sí, ya dijimos todo el capítulo de Carter. Sí. Pues el único que no podemos hablar es del 9. Este capítulo, más encima como que uno como que se cuestiona ya, pero ¿por qué T'Challa sería Star-Lord? Pero te dan una muy buena explicación en No, ahí el está la capítulo. Que tú decís, oye, es lógico. ¿Por qué? Para los que no han visto el capítulo, ¿por qué va a buscar a Peter? No es, ¿cómo se llama este? No es Yondu. No es Yondu. Es uno Son de los sus secuaces. subordinados de Yondu. Y pues
ellos en vez de como buscar a Peter, buscan el lugar con más extrañista, porque sabemos que Peter no es un humano. No, Peter es como hijo de Ego, pero no sé qué... Eso hijo de Ego. es mitad alien, por así decirlo. Entonces, claro, detectan Wakanda donde está De- impresionantemente tecnológico y dicen, Sí, tiene que ser detectan este. una energía distinta y dicen, debe ser este niño, y se lo llevan. Más que, y bueno, y todos dicen, pero lo humano, pero se nota, por último, porque T'Challa es negro y Peter Quill es blanco. Y es como, Vale. igual la lógica, piensa en la lógica de los aliens. Nosotros vemos a todos los aliens igual, porque ellos nos verían a nosotros todos iguales. Sí, Claro. de hecho lo dicen implícitamente, es como son todos Son iguales. lo Son todos mismo. iguales, para ellos somos todos iguales y es totalmente válido. No, ojalá entre humanos hablar así. Somos todos iguales. Es que cuesta somos todos tanto. iguales, Ojalá. Cuesta básicamente. tanto. La Qué gente... bonito mensaje. Sí. Bueno, pero yo lo leí así en el capítulo. Lo leí un poco así. No sé Y por qué. bueno, causó bastantes memes por el hecho de que fue mucho mejor Star-Lord que Peter Quill. Oh, qué Es pena. que- Qué pena, pero Es que sí. de por sí el hecho de la crianza, si uno piensa en la crianza de T'Challa lo estaban criando para ser un buen líder, para ser un rey. Es uno, literal, es en general es un buen líder. Por ende, él supo cómo liderar a los devastadores, Sí, devastadores, los de Revengers o algo así. Ravengers. Ravengers. Y lo hizo muy bien, al punto que yo creo que fue lo que más impactó el capítulo y fue Sí, chistoso fue un y a la meme. vez como bacán. Pudo controlar a Thanos. Hablando. Una de las frases más lindas del capítulo es, casi que puedes evitar un gran conflicto si tienes una muy buena conversación. Y es como, T'Challa es un genio. De repente aparece ahí en el pub Thanos. Deberíamos aprender de ese capítulo. Los humanos Sí. no somos buenos para dialogar. Vamos al tiro a la confrontación. Porque evitó el conflicto con Thanos, evitó toda esa guerra. Evitó al titán loco. Me dio risa verlo como relajado a Thanos, así como hablando en tranquilidad y aún defendiendo su idea, pero como súper tranquilo, Diciendo, así de chill. pucha, mi idea era esta, igual tenía lógica, pero obviamente tranquilo, no como lo vimos en Infinity War. Bueno, en verdad casi toda la saga del infinito desde que se nos presentó en Avengers. ¡Mírenlo! Hasta tiene cara de buena onda. Se ve Bueno, si es terrible parte buena del equipo, onda. po, Es parte del equipo. Hasta salvó el planeta de... ay, ¿cómo se llama? El Drax. Sí, salvó el planeta de Drax. Hizo de todo. Sí. Y todo porque le conversó el boca de oro de Chavo. Literal, boca de oro. Y bueno, dato freak, James Gunn ha dicho que le gustaría hacer una serie de todo esto de Ravagers. De momento es algo que a él expresó que le gustaría, no algo que esté confirmado ni nada, pero sería Qué interesante. bacán, porque- especialmente ahora, pucha, ¿Sabe con pensar qué? en lo que tenemos ahora de los Ravengers. Porque ya, sabemos, Yondu falleció en Guardianes de la Galaxia 2. Y nos quedan los subordinados, que igual eran muy divertidos de ver en cierta parte. Sí, no, había un chiste de alguien que Rocket le hace... No, ¿cuál le hace un chiste sobre su nombre? Rocket. Sí, pero ¿cómo era el nombre del tipo? que le hacía Era el el... chiste? Taserface. A mí también me hace Taserface. Sí, era muy Gracias. chistoso ver ahí cómo lo jodían con ese chiste. La verdad se fue la mierda. Perdón. Tranqui. Gracias, Eso pero no sí, muy fuerte. Taserface. Me dio mucha risa, Taserface, sí. esa parte era muy buena. Bueno, Sí, y- faltaría ver a esa gente. Y volvimos en este capítulo a ver al coleccionista. Sí. Uy, y la uy. colección que tenía. Y el coleccionista. ¿Y ahí vas a entrar en la colección, por favor? Horario de menores. No, había de todo. Había de todo. Gemas del infinito, creo que Tenía las habían- gemas del infinito, tenía el guantelete, Habían tenía... cosas, había el escudo de Thor, No, el o sea, escudo de el escudo Thor, de Capitán po, América el y el escudo La de corona de Thor. Hela. La La corona corona de Hela. que la ocupa también. Que la ocupa en el capítulo. No, sí, creo que la acción en ese capítulo era muy chistoso. Otro personaje que se vio en ese capítulo y se ha usado mucho últimamente es, ¿cómo se llama esto? El pato. El pato Howard the Duck. Sí, Sí. Howard the Duck se usó harto o lo vimos harto en lo que es What If, primero, claro, en este capítulo, después más adelante en Partitor, que fue como Ese que es comedy mi relief. segundo capítulo favorito. El personaje en sí en los cómics es como un personaje como comedy relief, un poco gag. Sí. Y, Y- la Y película, por favor olvidemos la película de los 80, esa película que no cabe recordarla actualmente, por favor. Por Acabo de favor. mandar el tráiler tras bambalinas por si lo No. pueden poner. Bueno, ahora, esa película la presenta, no la dirige ni la produce, o la produce, si la presenta Peter Jackson. Peter Sí. Jackson, Señor de los Anillos, Braindead. Esa misma. Esa sí. película no debió existir. No, fue una mala decisión hacer esa película, en verdad. Y el pato da un poco de cosa, cuando lo vean ya... Da cosita el pato. Ahí está. Es que de esas marionetas de los 80 que tú decís, ¿por qué?
Sí, es como medio raro. Pero acá bueno, cumple ese mismo como rol de ser el Comedy relajado, relief. ¿cómo Se llama casa esto? con Darcy. Sí, eso te iba a decir como el canchero, se termina casando con Darcy, está siempre pensando en los happy hour. Como que es un buen Aguanta el relajado. happy hour. Es un personaje chistoso. Un personaje chistoso, pero igual 10 de 10 para el capítulo de T'Chalas. Además que ya admito, de todo lo que es Marvel, amo a los Guardianes de la Galaxia. Me encanta el concepto de los Guardianes de la Galaxia y yo creo que por eso le tomé más cariño a este capítulo. Y obviamente No, en general jamás- son muy queridos los Guardianes de la es que Galaxia. son muy entretenidos y creo que incluso el tema del color que utilizan está muy bien hecho. Y también el momento emotivo del capítulo fueron los créditos que le dedicaron a este capítulo, obviamente a Chadwick Boseman, que obviamente hasta el día de hoy lo vamos a seguir extrañando y él siempre va a ser T'Challa en nuestros corazones. Sí, como dato freak, mucho tiempo atrás habían dicho que incluso habían pensado hacer una serie spin-off de What If que se centraran en T'Challa de Star-Lord, probablemente ya la descartaron absolutamente Sí. después del fallecimiento porque no se va a usar más a T'Challa. Sí, por respeto Ah, Chadwick. a Chadwick. Y bueno, después tuvimos el capítulo que fue qué pasaría si el mundo perdiera a sus superhéroes. Sí, Qué bueno que los tenía ahí porque yo Ese tengo un enredo en los capítulos. capítulo fue muy bueno. O que quizás lo conocieron como el nombre clave con los que conocíamos los capítulos, que era como Loki en la Tierra, pero al final no fue tan No centrado fue en tan Loki. centrado en Loki, fue Pero es que en centrado realidad en... había un... Loki era un... ¿Cómo se llama esto? Una Era cosa muy importante, pequeña en- pero... Era importante, pero al final, como que tampoco, o sea, sí, como a la mitad del capítulo, que fue cuando, ¿cómo se llama esto? Ahí en esa parte que estamos Sí, viendo. Sí, cuando que se llama- él fue como a vengar la muerte de Thor, porque básicamente por eso Loki llega a la Tierra, porque sabe que en la Tierra mataron a su hermano Thor. Sí, pero lo que no entendemos es por qué están muriendo. En el principio que matan a Sí. todos, después matan a Clint. Eso es lo bacán del capítulo del misterio. El misterio está muy bien hecho, Está está muy- construido de una manera. Y llega un momento en que bueno, ya empecé a cachar qué era. Sí. Pero Yo creo que en verdad a mí me sorprendió el final. O A sea, mí igual, yo nunca me lo esperé que o sea, estaban matándolos. hubo un punto, bueno, en la muerte de Natacha, porque termina matando a Natacha. Y es como casi como una fuerza invisible y uno no entiende qué está pasando. Ella dice un nombre, dice Hope. Sí, ahí Y uno, sí. y yo, en verdad, yo soy tan mala para los nombres que yo decía Hope, Hope, Hope. Alguien se llamaba Hope, ¿quién era? Y después cuando termina el capítulo te enteras que es, ¿cómo se llama este caballero? El profesor Pym. El profesor Pym, es decir, el papá de Hope, el Ant-Man original. Porque recordemos que supuestamente él iba a ser Ant-Man, pero en los cómics él es Ant-Man, pero por temas de edad y cosas así prefirieron a Scott para hacer a este personaje. Pero este capítulo estuvo muy bien realizado, igual tuvo unos guiños a las películas originales de cada Avenger. Sí, por ejemplo, el martillo. El martillo también cuando le inyectan a Tony Stark, que también eso pasa en Iron Man 2. Que es cuando representan a Natasha. Oh, yo soy la única que se acuerda de las películas de la primera fase, la embarró. Pero es que yo las vi una o dos veces y ya me ¿Qué es olvidé. el problema? ¿Por qué la gente ve las películas solo una vez? Y te estoy mirando a ti. No, pero Iron Man 2, ¿cuándo lo... Ah, en el... En la cafetería. Ya. Literal, la misma escena que salió. Y Nada, bueno, y bueno, como dijo la Vale, el profesor Pym, tanto en el MCU como en los cómics, es el primer Ant-Man. Y Ujú. vemos lo letal que puede llegar a ser Ant-Man. Claro, no hemos especificado por qué Ant-Man... ¿Cómo Ah, lo hace? es por el traje, literal, él utiliza el traje Sí, para... no, pero perdón, el por qué. El por qué es porque en este universo Hope muere en una misión de S.H.I.E.L.D. Y claro, ¿quién tiene la culpa finalmente? El equipo Shield, los Avengers. Sí, todo. como que le echa el profesor Pym, que obviamente es su hija, es su única hija, le echa la culpa a toda la organización y por ende termina matando a su arma más fuerte, que son los Avengers. Literal, al final solo quedamos con, bueno, Capitán América, que no lo habían descongelado todavía. Y llaman a Capitana Marvel. Acá vemos mucho más bien utilizada a Capitana Marvel que en el MCU. No como esa excusa estúpida que dieron de, ay, es que Está ocupada. los demás universos también están en peligro. Es como, literal, el universo se acabó casi como 3 veces y esas 3 veces pudiste intervenir. Los Chitauri primero. Los Después Chitauri. Avengers 1, después hay Ultron. Ultron, y después bueno, Infinity y ahí War. se metió con Thanos. Pero Infinity War, al final, cuando ya dejó la embarrada, Thanos recién se metió y es como eso se pudo haber evitado con Capitana Marvel. Y más encima, nos vendieron a Capitana Marvel como la salvadora en Endgame. Y no participó de la búsqueda de gemas. ¡Ay, salió al y final! salió al final, se metió un par de naves, peleó un rato con Thanos, pero tampoco lo mató. No, oye, pero acá No. vemos el poder. Que yo no Aquí leo los vemos el cómics. Yo no leo
ver de Capitana Marvel es un muy buen personaje, sí, tiene canónicamente es media pesadita, pero en esta le hicieron una... La exageraron. La exageraron por no decir la palabra que siempre digo cuando me refiero a Capitana Marvel. Caricaturizaron un poco su Su personalidad. personalidad. Y es estresante. Y en What If, no vemos a la Capitana Marvel De Brie Larson. de Brie Larson. Que también ella es como... Bueno, sí, se sabe que Brie la Larson ha culpa de tenido que- uno... No, yo no creo que sea tanto la culpa, porque No, Brie pero Larson ha tenido muy buenos personajes y carismáticos también. Ella puede ser una persona carismática. El tema cómo escribieron a Capitana Marvel. Ya sabemos que ha tenido como encontrones con el resto del cast. No es como... Sí, los fans, a algunos no les gusta tanto ella por las cosas que dice en las entrevistas. Más Sí, que nada. porque es media, ella, de personalidad ella es media pesada, pero es una muy buena actriz y ha tenido papeles súper carismáticos. No sé, o sea, no sabría decir que estos papeles, porque quizás la conozco, pero no me... The Room, Tienda de Unicornios. A todo esto, Chris Pratt también cada vez menos querido. No, pero es es que que Chris Chris Pratt Pratt se lo tiene- merece. Es que ha dicho cosas que no tiene que decir y que, bueno... La no- polémica no ahí sé cuando si- lo eligieron de Mario, ahí, uff. Es que no, Chris Pratt es otra historia. O sea, empezó como alguien simpático y con buena actitud y obviamente en sus papeles como antes de ser esta estrella de cine, que por ejemplo en Park and Recreation, que fue como... que ahora no la quiero ver, pues no sé, me da como la sensación de... No O quiero sea- reírme con él. Es que yo creo que, bueno, sí, es un personaje igual. Y eso que yo trato de hacer, eso que mucha gente hace de... O sea, que mucha De gente no hace de separar separarlo. Hay gente que separarlo. no lo hace, que no le gusta, yo entiendo. Pero que con este me cuesta, no sé por qué. Es que bueno, las cosas que ha hecho, pero bueno, hasta el momento él es considerado el Chris El Chris menos de querido. Hollywood menos querido, porque hay muchos Chris Hay, en Hollywood. hay hasta rankings ahí de crisis. Piensa que en Marvel tenemos 3 de los 3 Tres. Chris de Hollywood. Hemsworth, Evans Y Pratt. Pero ahora me pongo a pensar y no sé cuáles otros Chris actores hay. No sé, ya se me- Chris Pratt, el que sale en Wonder Woman, Chris Pine, gracias. Chris Cornell, pero ese es músico y... Sí, pero también cuenta. Pero hay muchos Chris en la industria. Sí, es un nombre común. Es un nombre extremadamente común. Y bueno, este capítulo al final vemos que sin Avengers Loki hubiese ganado. Ujú, de prácticamente. cierta manera, pero no de la misma manera que lo vimos en Avengers 1. Sí, acá como que al final se toma la Tierra de cierta forma. Sí. Sí, pues en ese momento, como pensando cronológicamente, él ya estaba conectado con Thanos, así que... Exacto. Y bueno, luego tuvimos el capítulo en donde vimos a Doctor Strange, que es un personaje a mí me bastante gustó ese interesante. La verdad que me gustó el desarrollo de ese personaje. Bueno, yo tengo muchas cosas que decir por ese capítulo. Ese fue uno de los más esperados porque el hecho de que ver como el lado oscuro de un superhéroe Sí. es muy importante en el último capítulo. O sea, de hecho lo vemos en el octavo al final hablando con este pelado. Sí, ¿Verdad? con el pelado. Que yo al principio, el primer capítulo... Acá vemos al vigilante un poco diferente al cómic. El cómic te dejan claro que es una raza. Acá te muestran solo uno. Ujú. Pero a veces pareciera que son muchos, te digo al tiro. No sé, me da la sensación de que es el mismo, pero muchas veces no se me da esa sensación a mí. Puede ser, porque igual Puede ve distintos Por universos. eso. Así. Sí, que tampoco se me explora tanto la historia de él. Me gustaría. La llegada de De Bruce Hulk. Banner Sí, de Bruce en Banner. Endgame. Va, mentira, en Infinity War. Sí, o sea, cuando él cuando cae a la casa cae de a la- Strange. sí, y no ve a nadie. Y queda El como Santum Santorum. el Santum Santorum. Y no ve a nadie. Y como que dice qué onda y sale. De repente ve a Tony con Strange, pero ve que se están comiendo a los... No, primero los ve peleando y es como, genial, viste, vinieron a salvarme. Y después espera como, bueno, eso es muy rudo lo que ¿Por están qué se haciendo. están comiendo a los hijos de Thanos? Sí, que recordemos que los héroes, a diferencia de los antihéroes, no matan a sus villanos, sino que los llevan ante la justicia, a la Exacto. cárcel, qué sé yo. Incluso hace poco tuve una conversación con alguien que me decía como, pero ¿por qué Detener. lo te Claro, quería detener? detener, Lo quería Son Un juicio derrumbar. justo, que paguen por sus crímenes. Exacto. Lo mismo por que eso- Batman. lo mismo Por que eso no Batman. apuntó a la cabeza. Es como, esa es la lógica de por qué Thor no apunta a la cabeza. Pero y todos como los laquis que siempre matan los soldados. Eso claro, se Eso es otra cosa. desentiende ahí, pero no sé, porque en realidad lo del no apuntar la cabeza quizás para que haya trama, no sé. Probablemente. Pero es lo mismo que Batman. Batman podía haber matado al Joker en reiteradas ocasiones, al menos en la saga de Es Nolan. lo que diferencia al héroe del antihéroe más que nada, como el Mm. hecho de que No mata porque no sí. matan. No, ahí estamos viendo la escena que les digo, que cuando se da cuenta de que está haciendo todo muy rudo, ¿verdad? Lo que me gustó, bueno, en sí no soy tan fan del género zombie, porque está un poquitín sobreexplotado,
pero me gustó lo que le puede agregar el género de superhéroe al género de zombies. Porque Exacto. eran zombies con poderes, Sí. mucho más letales. Lo que es como un poco raro, claro, si los zombies son medianamente estúpidos y solamente son como los de George Romero que andan así andando. Pero este no, está Falcon como zombie, está Capitán América como zombie, y todos manejan sus poderes. Lo que yo les decía, al menos en este no se vio tanto como en los Marvel Zombies, que tienen un poco de conciencia, y lo que los descontrola es obviamente el gen zombie. Mm. Y bueno, además como tenemos superpoderes, también tenemos una forma más fácil de encontrar la cura, que se nos dicen como podemos usar una gema de infinito para curarlos a todos. La gema de la mente, ¿no? de la mente. Generalmente. Y tenemos una escena que a mí me rompió el corazón, que fue una especie de WandaVision inverso. Ujú. Esa escena fue Qué triste. me llegó, Que se Sí. puede comentar ya, pero claro, finalmente Bueno, un poquito- el equipo bueno, digamos, Sí. Se encuentra. cuestión es tan increíble porque si lo miráis desde el punto como inteligencia artificial, es como generó un sentimiento tal de que podría ser igual a un humano. Sí. Sí, que es lo que hemos visto en muchas películas o series de ciencia ficción o libros de ciencia ficción, que el hecho de que lleguen a una inteligencia artificial a desarrollar sentimientos, Ujú. emociones. Sí, porque igual Visión es más que una inteligencia artificial. Además. Claro, pero Es un ente, básicamente. Y un dato free que a la gente nunca se dio cuenta, yo me di cuenta hace poquito. Lo primero que ve Visión al nacer es a Wanda. Así claro, que... la que está cuidando está encima, cerca Exacto, cerca de del la... arca. Ujú. Sí, sí. Bueno, y además tenemos un final bastante trágico, porque es como ya van a curarlo supuestamente, pero resulta que Wakanda, pese a que tenía el escudo, estaban ya infectados de zombies, y vemos a Thanos ya le estaban llevando en bandeja la única gema que le faltaba al Thanos zombie. Recordemos que solo de Mm. todos los personajes que vimos, porque vimos muchos personajes, de por sí... ¡Ay! Spider-Man, Bucky... Hoy sí, vimos a Spider-Man. ¿Cómo se llama? Scott, Scott Cabeza, Bruce. es muy chistoso. eso. Bruce Banner, T'Challa, Solo sobreviviente. la hija de Hope. la sobrina de Hope, la sobrina de Peggy, siempre se me olvida el nombre, Sharon Sharon Carter. Carter, que en ese momento, porque como que yo pensaba como, ya, si esto pasó supuestamente después de Civil War, ¿por qué está ahí? Yo llegué a un punto en que dije, ya esto de lo de los tiempos no voy a pensarlo No, porque yo es sí una lo historia, pienso, es una yo historia sí lo random, así que pienso, porque era como... apareció el tipo del el Baba Yaga, ese Sí. ¿cómo se llama? Este No ridículo. me acuerdo, pero él me encanta. Es que me encanta ese actor, yo estoy enamorada. Que es el mismo que hace a Polka Polka Dot Dot Man. Man, por eso me encanta él. Baba Yaga, me da risa porque Baba justamente Yaga. aparece una bruja. Sí, pues por eso dice Baba Yaga. Bueno, y al final solo sobrevive, ¿no? Spider-Man Zombie Hunter, Scorlan Cabeza y... alguien más. T'Challa. Y T'Challa. Y Lo demás bueno, se si bien no te lo muestran, te plantea la posibilidad. O sea, ya tenemos a gran parte de la población perdida porque son zombies. ¿Qué pasaría si además chasquean el dedo? O que, o sea, Sí. Que porque qué claro, devastador. a pesar de que bueno, el zombie se ve súper genial, no sé, yo lo encontré genial. Me da duda eso, no creo que lo desarrollen más, lo dudo y tampoco no sé si me interesaría verlo, Ah. pero esa razón, por qué son así, cuál es la razón de que tengan igual una parte de conciencia y parte que no. Sí. Yo igual quiero hacer guiño, o sea, mención de una crítica que le hicieron mucho a la serie. Ujú. El hecho de que muchos episodios terminaban dejando con ganas de más del mismo universo que estamos viendo. Y obviamente terminaban, Esa es la no idea. podías ver más. Y hay gente que como que eso le frustró un poco de la serie porque solo al final, en los últimos 3 capítulos, se nos conectaban los universos. Sí, que igual era algo que se venía comentando desde mucho antes que se estrenara la serie. Había circulando un póster que decía Guardianes del Multiverso, que no sé si era filtrado o fanmade, pero incluso algunas tiendas le hicieron hasta merchandise, Ujú. mochilas, Sí, no, poleras, el- Y póster. recordemos está también bien hecho. el comercial de Hyundai. El comercial de El Hyundai también nos comercial de mostraba Hyundai. No lo vi. a los personajes juntos. Y bueno, el trailer de la serie también nos mostraba eventualmente a todos juntos. Sí. Sí, no, sí, eso también Comercial igual. era como ver la batalla. Una batalla entre todos y de repente sale Thor con el martillo en un Hyundai. Es Como- muy. Es No, muy no, porque sí, la ¿no? voy a re- la- mandaste la voy a- para- Sí, sí para- lo por- mandé. Álvaro, por Está- favor, está- ponlo. está por ahí. Es muy bien. bueno. No la había visto. Pero claro, respecto a ese capítulo, ya finalmente Hope se sacrifica. Pues no, pues Hope no sobrevive. Pues. Se sacrifica. Sí, Sí, pues. pero es que pensé que habíamos dicho que sobrevivía. No, 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 Hope no sí, sí. sobrevive. Solo sobreviven Incluso tres. ahí como que como mucha gente como que dijo que nació el chip entre Spider-Man con Hope y yo no lo veía como chip, lo veía como más una pero hermandad. Hope es como un harto más. Ah, no, Ahí porque tenemos ese no es el comercial Spider-Man. de Hyundai. Ah, pero animado, ok. Yo decía, Sí. ¿cómo lo van a hacer? Qué ridículo. Está bueno, está bueno. Es muy bueno ese comercial. Está bueno.
Sí, y bueno, Bueno, Jesús. van a haber más temporadas, entonces igual hay que acostumbrarse que Sí. vamos a ver más como de esto, no vamos, cada capítulo no va a abrir una serie nueva, sino que van a ser más que nada antológicos, como hasta ahora. Sí. Además, también recordemos que nos faltó un capítulo que... sí, bueno, pero Sale aún no llegamos como a ese punto. Sí, pero igual sí. sale en el tráiler ese Sí, capítulo. What que no If sufrió salió. la misma lo que le pasó ¿Destino? el mismo destino de WandaVision, que eran 10 capítulos, pero fueron recortados a 9 por el COVID. La diferencia es que acá afecta mucho más, porque en WandaVision a lo mejor se sintió que es un poco más apresurado al final, porque cortaron algunas cosas, pero acá de llano no nos contaron una historia. Una historia que más encima después se le hace referencia en el último capítulo. y Sí, es se como- usa el personaje que es Gamora, la protagonista de esa historia, pero ya nos dijeron que la temporada 2 nos prometieron que vamos a ver esta historia. Al fin, por Los favor. directores no pensaron qué pasaría si ¿Qué ponemos pasaría 9 si- capítulos nomás. Sí. Que claro, que afloja, digamos, esa parte de la historia en el último capítulo, que por eso no quería mencionar mucho, pero Ujú. en verdad siento que el último capítulo spoilea mucho lo que es el capítulo de Gamora, así que no Ya. sé qué sentido. Sí, no, pero Igual. hay que igual No, sí, entender igual el quiero contexto verlo, del COVID y todo eso, pero se echó de menos. Quedamos en zombies. ¿Qué venía después? Que yo no- Killmonger. Killmonger. fue mardo. O sea, sí, fue raro, como- fue muy para raro. mí ese capítulo fue el que se me hizo más largo, incluso no lo vi en una tanda, lo vi como en 3 tandas, porque en verdad lo encontré fome. Yo lo encontré largo, no sé, se me hizo Sí, a mí también tedioso. se me hizo demasiado tedioso. Yo creo que es porque Ya. igual Killmonger tampoco es un personaje tan querido Es y que no, tan po, ¿cómo? carismático. O ¿Cómo sea, hacer puede que- ser, por Es un ejemplo, buen villano. es un buen villano, pero tampoco es alguien tan carismático. Por ejemplo, Loki, ¿cachai? Como No, comparándolo eso- con eso Loki, es lo raro, sí. que Acá vemos lo letal que puede ser sí, Killmonger. es letal y súper maquiavélico, por así decirlo. Porque básicamente, ¿cuál es el enfoque del capítulo? Ya, Killmonger salva, por alguna razón, a Tony Stark y ya no hay Iron Man, porque obviamente no pasa todo lo que le pasó a Tony Stark para convertirse en Iron Que es Man. como la primera pregunta, digamos, ¿qué pasaría? Es la primera pregunta que no se hace realmente como diablo, o sea, ya decir otra cosa, ¿Qué pero pasa si diablos. nos falta un superhéroe al final? Claro, ¿cómo nace en el MCU Iron Man con este secuestro? ¿Cachai? Si lo hubieran salvado, en realidad no nos quedamos sin Iron Man y probablemente sin Avengers eventualmente. Sí, bueno, el episodio como que nos plantea eso, pero no sé, siento que de todos los episodios tampoco reapuntó mucho. Siento que, bueno, si no existiera el capítulo de Capitana Carter, este sería el capítulo que menos me gustó, en verdad. A mí me gustó ver lo letal que podía ser el personaje. En realidad tiene potencial como villano. Sí. Y bueno, algo que dato freak a la AC Bradley, que es una de las no sé si no me acuerdo si la showrunner, pero alguien importante Es del la del escritora. cast, la escritora, le ha llegado harto mail de sorprende. odio porque Tony Stark muere muchas veces en esta serie. Sí. Pero si ya murió. ¿no? Es que el tema Una- es que una lo siguen rematando, como que es como De ya, nuevo, de paren nuevo, las de nuevo. tonteras y ya entendimos Yo que creo se que murió se y nos transformó en dolió. meme. Fue un meme. En realidad después se fue transformando en eso un meme de que... No, acá produce una guerra entre Estados Unidos y Wakanda, expone a Wakanda, hace que se enfrente con Estados Unidos, se toma Wakanda, llega a ser rey, llega a ser Pantera Negra, mata a su primo, hace todo lo que no hizo en la película. Sí. Hace un... ¿Cómo se llama esto? Un triple... O sea, Triple un- shot, No, triple kill. triple cross. Así como que primero se alía con uno, después se desalía de eso. Y es como muy raro. Es muy estratégico, Pero maquiavélico, sí- inteligente. Pero sí quería tener guerra. Se nota así al final que podía haber dejado apagar las máquinas y no, las prendió y pelea igual. Sí, ese es el tema, pero no sé, siento que Killmonger tampoco era un personaje tan significativo en el MCU, en el MCU. Lo estoy comparando, por ejemplo, con Loki, que es un villano que Ahí tiene su propia serie. tuvo cariño, que como que el público, a pesar de que fue un villano y al principio fue alguien súper malo, al punto que en varias películas él era el villano, igual se le quiso mucho. Killmonger como que ya salió mucho, sí está guapo, Es como la, que es lo es último. la actitud de Loki lo que hace que uno diga como... Que uno le- Es bacán, ¿cachai? Sí, Aunque que sea villano. Aunque sea el villano, igual es bacán. Como Killmonger ya es un buen villano, pero tampoco es tan carismático. Ujú. Así que yo creo que por eso fue la falla de este capítulo, que el personaje que utilizaron puede que haya sido un personaje letal, que sea un muy buen villano, pero A ver, pero en resumen, malo no es el capítulo. no, el Si no, capítulo no es malo, solo no que me- es no gusta lento, tanto. es como meh. Mm. Y bueno, después tuvimos un capítulo centrado en Thor, Party Thor. Me encanta ese capítulo. Este capítulo fue un comedy relief, totalmente. Sí, veníamos de puros capítulos serios, de finales más tristes, de luego nos lanza este capítulo que es como pura Comedia risa. pura, Sí, o que, sea, que igual me gustó, te demuestra lo que realmente significa tener hermanos por final. Como que realmente te complementan en la vida, sí, y Oye, que yo acá- no tengo hermano. pero te complementáis tú solo, no sé. sí, no, Pero oye, De eso hecho, es no genial. me gustó el estereotipo
estereotipo de como así de hijo único. Pero- de pero- spoiler No, brat. pero es que no, pues no haría es así, eso, porque, ¿cachai? no es eso. Yo te expliqué cuál era el problema. Pero es que de acá el por tema sí- es que, es que- ¿cómo se dice? Thor tenía la imagen de qué pasa si eres súper, no sé... si Thor está solo, porque y recordemos, Thor incluso lo dije, en- lo dije, bueno. No, Me pero sonó mira, pesado. yo le expliqué la otra vez que no era el cliché del spoiler, Brad, porque claro, siento que los hijos únicos no hay tanto el cliché del spoiler, Brad. Pero me podía explicar el concepto que cuando lo mencionamos en la reunión que el como... Brad, Niño malcriado. niño malcriado. No, para No, nada. los hijos, incluso como que dicen que los hijos únicos se portan mejor Tú no que eres los malcri- hermanos. Tú no eres Confirmo. malcriado. ¿Cachai? Como que dicen que ya, pero ¿por qué Thor sí es un spoiler, Brad? Ah, ¿Por porque los qué? papás también... Porque piensen, Thor 1, de por sí le quitaron el martillo en Thor 1 porque Thor era un imbécil, siempre Sí, ha sido po. un imbécil. Después en el... O solo que ahora lo muestran más imbécil. Ahora, claro, acá es más imbécil y más como... Porque no tiene esa contraparte que igual le baja o donde descargar esa imbecilidad con alguien. La descarga con todo el mundo y obviamente un fiestero. Oye, dato freak. ¿Qué? Michael B. Jordan ganó los MTV Awards a mejor villano. El público, Por sí, el- el público sí lo quiere. Es que no sé, bueno, es que mira, los MTV Awards, O sea, Son los que elige el público. como villano Pero, dijimos que era bueno, sino entre que comillas. como En villano... el MTV Awards hay la media polémica porque supuestamente la gente vota, pero casi nunca cuentan mucho los votos de la gente. Supuestamente lo elige el público, pero hay un tema ahí. Así No, que pero nunca tenés que pero seguir. nunca dijimos que, por No, ejemplo, nunca como dijimos villano que- era genial. No, Si lo que era un pasa... buen villano, pero no era un villano en plan Loki. Sí, Esa no, es la era carisma. comparación. El Loki es carismático, sí, tiene otra personalidad. Exacto. Loki, ya. de hecho, por otro lado, para cerrar un poquito, Acá vemos Loki muy sexy. ¡Uy, Loki! Oh. Loki de hielo. Loki, Sí. Loki La verdad que acá lo gigante- vemos. Loki gigante. Me da risa cuando toma el telefonito y se le cae. Ay, perdón, es que... ay. Puta la wea. Ya, no, espérate, ¿qué iba a Ahí decir? está. No, es que- Oh. No, pero espérate, se me olvida lo que iba a decir. Ah, que Loki, por ejemplo, al lado de Killmonger, para cerrar el tema, es menos estratega, pensándolo bien. O sea, Ujú. se Sí. basa mucho en voy a mentir y ya, y va a Sí. funcionar. Es que es el dios de las mentiras. Por eso, po. Pero por eso Killmonger quizás tiene que bajar ese grado de ser un idiota. Me encanta Y bueno, acá tenemos una... Que yo dije como, ¿qué tan letal puede ser una fiesta? Y vemos que al final termina siendo una fiesta a nivel mundial, que uno pensaría como, ah, qué bacán, Sí. pero están destruyendo todo. Sí, Sí. o sea, del capítulo parte porque Jane, que es la Natalie Portman, cacha como energía que ya mató a una estrella, ya hizo explotar una estrella y está llegando a la Tierra. Es decir, ya destruyeron un planeta O sea, carreteando, ellos dijeron que habían de básicamente. destruir un asteroide. Lo dicen así como Sí. destruir un asteroide, pero no sé si Como fue como por que- ocultarlo. Sí, lo que pasa es que ese es el problema y por eso quieren detener a Thor y mandan a la Capitana Marvel. Y ese es un buen capítulo con la Capitana Marvel. Es Sí. entretenido verla peleando así a cachos con... De hecho, se tiene que contener porque para no... Ella misma dice, me tengo que contener para no dejar como un cráter gigante y hace un comedy relief ahí como, bueno, mandémosla a alguna de las Dakotas. Ese está muy bueno, está muy bueno. Lo que me gustó fue cómo resolver el problema. Claro, cómo resolvía un tipo que lo único que quiere es fiesta. ¿Y ¿Cómo funciona y cómo- cómo funciona en la vida real? Llama a la mamá. Le llama ay, a la mamá. ¿Sabes qué, Como tía? Teenage, es como una película como Teenage. Sí, Tía- una teenage movie como tía- tía... Tía Friga, ¿sabes qué? Todo está dejando la cagada. po. Sí, está dejando Llame, la cagada. háblele, po. Está dando jugo. Está dando jugo, por favor venga a buscarlo. Gracias. Y me da risa el final, bueno, lo clásico en la serie es como, ay, que ordenar antes que llegue Antes la que llegue tía, antes mi que llegue la mamá. mamá. Y al final igual. Y no, y el orden es espectacular. Hasta tiene que volver a inclinar la torre de Pisa, volver a poner un Es que eso arco. fue como de más porque la torre ya está inclinada y Thor pensó que la había inclinado él, así que él la enderezó. Ah, ¿la enderezó o la Ah. No, la enderezó. No, pero después la volvió a inclinar. No, la enderezó. Me fijé mal, pero bueno, fue buen chiste igual. Bueno, después de esto tuvimos el capítulo donde vemos también otro personaje mucho mejor utilizado acá, que Sí. es Ultron. Espérate, ojo, que esto termina con 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 la llegada de con Ultron, Ultron- a este universo. Ultron visitando ese universo porque acá vemos qué pasa con Ultron. Que, bueno, mi queja que iba adelante, que le iba a preguntar que si a alguno le molestó algún cambio de actor de voz. A mí me molestó que no tuviera James Spader acá, porque la voz de ese tipo, Es que, no sé. en Yo no verdad recuerdo como- las voces de una película a otra, la verdad. no, verdad, es que la voz de James Spader Tú- es es esa que tú voz la de vi doblada, por eso. esa voz que está Además. acá de Guate, de acá. Mm, James Spader de Blacklist, no, sí, entiendo. ¿cachai? Esa voz, por eso siento que le hacía muy bien a Ultron y por eso Sí, Ultron no como me que gusta le tanto. quedaba bien la voz de Ultron, pero no sé.
como sabía que el cast original no iba a estar, dije ya, mejor me centro, si es que escucho una voz conocida, la voy a escuchar. Pero, ¿qué pasó con Ultron? Mira, ahí está. Eso sale en la... No me acuerdo. Sí. No me acuerdo. Veía ahí explica que por culpa de Loki Vale, pasó vale, todo vale. No eso. me acordaba, por eso pasó. Sí, a raíz de Loki nace esta serie como para explorar el multiverso. Y bueno, acá vemos lo que muchos dijeron que era la verdadera era de Ultron. Porque Sí. aquí Ultron logró conseguir el cuerpo de visión y después más encima la gema. No, más Oye, encima. pero a Thanos lo hace Olsen nada. Sí, eso fue un poco como... bueno, es que hay- Alguien que fue tan brutal verlo en un segundo asesinado. Es que la, chocante. la continuidad de ese capítulo todavía me Sí, genera... pero sí, es verdad, a Ultron lo nerfearon mucho en el MCU, demasiado, porque Ultron de verdad es alguien casi que derrotable casi al nivel de Thanos. Pero en Claro. esta película como que igual cuando uno veía la película tú pensabas que ya los Avengers podían perder en esta batalla, pero al final... Al final ganan. Ganan. No sé qué le pasa a la hora. Pero Muy bueno. bien. Ah, no, es que me hablaron por eso. Ah, ya. No, claro, no sé si que de repente me gusta igual de repente escuchar esos videos, oye, pero quién ganaría acá, pero todo depende de la situación. Entonces yo creo que en la situación de la película del 2015 está la situación para que hubiera pelea casi justa. porque- Es la respuesta que dio ay, el de Marvel, el viejito. Stan Lee. Sí, Que le preguntaban como El viejito. quién ganaría y él le dijo, estoy chato que me pregunten quién Sí, ganaría. Es depende como depende del escritor. Del escritor. y punto. entonces la situación que dieron en la película del 2015 daba para que hubiera pelea. De hecho, muere un Avenger que, bueno, lo vemos Que un minuto. apareció en- Lo vemos un minuto nomás. Pero acá no, porque acá incluso, mira, si ese traje tiene la gema. Y bueno, al final del capítulo nos damos cuenta de que logra, digamos, destruir todo lo que hay a su paso en ese universo. Y él Para dice- que él que hubiera paz era como que hubiera silencio absoluto. Entonces Claro, dejó vacío el universo. Claro, que es como al final lo programó un poco Tony Stark, como que haya paz en el mundo. Pero al final la paz en el mundo es eliminando a los humanos, como lo vimos en la película. Y lo logra. Eliminó toda. No, pues acá eliminó todo y esa calma, esa paz que le dio, fue capaz de escuchar a la voz Del vigilante de- que de- como, del "Me Pelayo, pillaron". del Pelayo ese. Entonces, claro, te toca un poco la moral, como loco, este tipo llegó a un punto de como pasar a este otro plano y te da como esa sensación de qué va a pasar. Y bueno, no podemos hablar del capítulo 9 con spoilers, pero sí tenemos un trailer, sabemos el título, que es qué pasaría si el vigilante rompe su juramento, cosa que también pasa en los cómics. Uno de los tantos vigilantes de los cómics rompe su juramento y eso tiene consecuencias que encuentro que sería interesante ver una segunda temporada, que tenga consecuencias que haya roto su juramento de no intervenir. De hecho, como yo no leo los cómics y me imagino que muchos tampoco cacharán de los cómics, yo no sé, me preguntaba como cumplir una promesa, y como, loco, eres prácticamente Dios, eres prácticamente el creador de todo, no sé si el creador o no, pero eres vigilante de todo. ¿A quién le debí respeto? ¿Por qué una promesa? Y, espero eso, que nos expliquen eso. No, hay entidades mucho más poderosas que los vigilantes. Sí, es que ustedes leen los cómics, yo me mantengo aquí en la serie Solo y diré que película. en sí la entidad más poderosa de todo Marvel es uno por encima de todos. Él es como el que está Mm. por cualquier otro personaje de Yo sé poquita cosa de los cómics, ¿no? Sé que hay el hijo de Richard, puede crear un universo. Ah, y bueno, algo que también me gustó del capítulo de Ultron es que vimos también otra escena inversa, que fue ver a Natasha ver morir a Clint. Sí, fue buena wow. poesía eso, fue buena rima. Porque, no sé, uno ya sabe que pierde a Natasha, también quiere ver la actitud de Clint a eso, porque fue como una relación que no se podía, porque claro, Clint era casado Sí, y es Natasha que- no sé si tiene como esa conciencia de querer una pareja o no en algún O momento. sea, Bruce Banner. Ah, pero claro, bueno, en un momento sí. O sea, es que la relación entre Natasha y Clint era una hermandad pura, básicamente. Era muy lindo verlo, como que... Bueno, al principio uno igual lo chipeaba un Yo poco y lo sé, lo después... chipé harto al no- principio. sí, yo también hasta que vimos, Clint tiene familia. Y entendí como el Sí, es contexto. como no pueden ser El contexto es pareja, que son camaradas. Son muy amigos, como casi que amigos de toda la vida. No sé si de toda la vida, pero sí ayudaron. Lo que supimos en la película de Black Widow, la ayudó a salir del cuarto rojo y a destruir. En esa época pensaron que habían destruido completamente el cuarto rojo, pero no lo hicieron. Por ende, la trama de Black Widow. No, y el hecho de combatir fuego con fuego, porque intentan utilizar a Sola, que es otro villano, para combatir un villano. Espérate, pero eso es... El capítulo 8. Ya, es que eso es lo que pasa, que tengo la confusión porque como no vi todos los capítulos, me los vi casi todos de una, entonces tengo la telaraña ahí de cosas. Pero sí, ver a ese Sola de nuevo fue chistoso, ese viejo. Y bueno,
eso con What If. ¿Qué nos queda de series en cuanto a series este año? Ahora se nos viene Hawkeye. Se nos viene Hawkeye y ya que, bueno, teníamos presentado 2 series, pero muchos se preguntan, bueno, ¿en qué momento va a encajar Miss Marvel? Porque ya no hay como tiempo. Miss Marvel, que también la escribe AC Bradley, por si acaso. Sí, esa al final quedó pospuesta oficialmente para 2022, sin fecha aún, pero los rumores indican febrero, ahí veremos. Oye, pero una pregunta que no sé, bueno, quizás hay un post de eso en la radio, pero hay muchos posts. Síganos, Sí. arroba Cultura Stream, Sí. tenemos hartas noticias ahí. ¿Va a ser animada Miss Marvel? ¿O No, va- a No, live action. Ya, va a tenía la ser- confusión porque, claro, Hasta ahora no hay confirmada ninguna otra animada. me Solo gustó, live me gustó. Yo dudé mucho de que me podía gustar, pero me gustó mucho. ¿What If? Sí. A mí Me igual me gustó gustó. O sea, yo la estaba esperando, definitivamente. Cuando salió el trailer era como, necesito fecha para No, esto, por favor. como yo no tenía idea de lo que existían cómics de esto, yo me esperaba que iba a ser como, quieren ser fanservice para mostrarnos cosas que queremos O sea, ver. igual No, What todo- If es un fanservice, básicamente. Sí, Pero pero un todo fanservice mal está hecho. basado en cómics, en lo que es adaptación. Sí, me cuesta aceptarlo. O sea, siento que ningún... Sí, lo he notado. Así que eso con... What Pero If. bueno, para cerrar quería comentar el tráiler de Hawkeye, que ya lo tenemos. Va a ser una serie navideña, tiene todo Sí. este ambiente de Navidad que es Se va a bastante estrenar en noviembre. contrastante. Es chistoso ver como una serie de superhéroes navideña, como un O contraste. sea, navideña es Es como... una mezcla rara. Y también el guiño de Rogers the Musical, mucha gente, bueno, los Theater Kids acá, les gustó ese guiño porque es como literalmente hacer una parodia de Hamilton, pero con Capitán América. Oye, y lo pueden mencionar ustedes, porque ustedes me lo explicaron ayer, lo del oído, que yo no tenía idea. Ah, Yo no tenía sí. la absoluta idea Lo de que eso. pasa es que, bueno, en los cómics Hawkeye es sordo. Y eso hace que tenga mejor visión, ya que cuando uno pierde un sentido, agudiza otro. Supuestamente. Supuestamente. Que es lo que le pasa al abogado Daredevil. Daredevil, que no me acuerdo el nombre. Daredevil. No, pero el- Pero Ah, acá el en el personaje. MCU no simplemente tiene buena vista porque sí, eso fue Sí. muy criticado en la fase 1, que fue cuando se nos introdujo Sí. el personaje. Pero hay un gran detalle en el tráiler de Hawkeye, que Hawkeye tiene un Tiene un aparato cosito. auditivo. Y que recordemos que ya va a empezar a pasar la batuta a todo, ¿cachai? Sí. Tony Stark la tiene que pasar, me tica que a Spider-Man, de alguna forma. O sea, O no sea, te lo la digo pasó de cierta manera. por esa cosa de... Que vamos a tener la serie Ironhead, vamos a tener Armor verdad Wars. verdad que va a salir una chica de Iron Man, por eso. Pero Spider-Man es que es joven, así que va a tener que O estar en sea, ese grupo. sí. Iron Man aún está como, no se sabe bien. Sí, es que yo creo que la gracia igual de los Young Avengers, que no necesariamente es como el Hawkeye que viene después o el Iron Man que viene después, son nuevos superhéroes jóvenes que se unen al equipo de los Avengers después de que los Avengers originales se retiran. Sí, No necesariamente son como el reemplazo, son nuevos. Claro, ya vemos al siguiente Capitán América, que no sé si va a Sí, ser, no sé si Anthony Falcon. Mackie es muy joven como va a ser New Avenger. No, o pero sea, sí, bueno, Young Avengers sí. No, sí, pero los 6 originales van a ser reemplazados. Tenemos a Falcon como el nuevo Capitán América. También tenemos a la hermana de Natasha, que ahora se nos Yelena viene- Belova. a Yelena, que incluso se nos dio un guiño al final, la escena post-créditos de Black No, que yo Widow. tengo que verla, pero ya me spoilearon Thor, la cosa que- Ya, Eh, básicamente la suficiente. escena post-crédito le dicen como que Clint mató a Natasha, así que hay un rumor Se de sabe que que va a va aparecer. Está confirmado que va a aparecer en a la aparecer serie. en la serie, así Ah, que ya, hay tengo que... voy a ver Black Widow entonces. Sí, es que es para verla por la continuidad, en verdad. Sí, sí, Bueno, Thor, que probablemente Jane Foster lo reemplace, y o Valkyria. Valkyria. Todavía ¿Alguna? estoy en negación de que Natalie Portman vuelva al MCU, pero... Y si vuelvo, Iron Man, que ya falleció y tenemos la duda ahí que lo va a reemplazar. Y bueno, se viene la serie de Hulka o She-Hulk en inglés. Sí, que la para- gente- Hulk. No, por favor, She-Hulk mejor. She-Hulk, que la gente se criticó mucho porque dice, ay, ¿por qué le van a Ay, hacer mujer? Y ¿Pero es qué como... pasa, no? Existe, Ya existe. Sí, ya She-Hulk está acá. existe Sí, sí desde lo conozco, los conozco el cómic. 80, es la Sí, pues, es de prima las de primeras. Hulk. Ha existido desde siempre. De hecho, muy querida. Pero- Muy pero querida, la gente es ¿hay una idea tonta. de quién puede hacer? Porque Bruce No, sí, Banner... ya Están confirmaron, todos los ya. casts confirmados. Está No, confirmado, no, pero me no. refiero a qué relación va, porque va a ser ella. O esto no se sabe No nada. se sabe Ya, todavía. pero pues Sabemos que es la prima de Bruce Banner en los cómics. No sabemos cuál va a ser el backstory en la Ojalá Bruce, serie. ojalá Bruce Banner sea el líder de todo esto. O sea, Ay. va a salir Bruce Ah, sí, Banner po. en... Ahí en ¿Verdad? la- Bueno, ya pasó hace mucho. La Sí. película salió hace tiempo. Sí, Vi- no, pasó más de un mes. ¿Pero cuándo? se Shang-Chi. estrenó? Sí, hace más de un mes. Déjame confirmar. antes de Pero bueno, nombrarla. Hawkeye va a pasar... Mejor no lo nombramos. Mejor no lo Hawkeye va a nombramos. mostrar dos cosas importantes. Uno, el paso de batuta a Kate Bishop. Y por otro lado, la introducción de Echo, el primer personaje sordo del MCU. Que además va a tener su propia serie spin-off en algún futuro. Todavía sin fecha. ¿Cómo se llamaba en Ant-Man 2? Eran dos, ¿no es cierto? Que esta chica que se... Que está... Ya. 2 de septiembre se estrenó Chanchi, por si acaso. Sí, pasó un mes.
Ah, sí, ya pasó un mes, entonces ya podemos Que decirlo. claro, vemos a Vemos a Bruce Banner como Bruce Banner, ya no es Doctor Hulk. Sí, pues Y hay que saber por qué. Es que, quiero que ay, sea, ¿por no, que quiero que qué? sea como el jefe de la nueva organización, porque Puede no sé, ser. es que Mark Ruffalo es un genio. Aguante Mark Ruffalo. Y creo que necesitamos ver más de Hulk, según Sí, yo, porque... falta mucho. La de Norton no vale. No, la de Norton ya no vale, como que casi que lo omiten en el sí. Con el cambio a Hulk, no sé si lo seguiremos viendo. No, Ojalá que ojalá que sí, sí. porque más encima se volvió a transformar en Bruce Banner, ya no es el Doctor Hulk. Y bueno, esto Sí, con imagínate extraño. Marvel. Por último, para cerrar, quería que cada uno dijera como el capítulo su favorito y su menos Sí, favorito. en rápido para que no se Sí, tiempo. bien rápido, porque Mi, ya estamos en mi el tiempo. favorito yo creo que el último. A pesar de las cosas de continuidad, junto con el de Strange. Y el menos favorito, Killmonger. Mi favorito, T'Challa como Star-Lord, y mi menos favorito, Capitana Carter. Mi favorito es el de los zombies junto con el último de Vigilante rompiendo su promesa, un empate entre los dos, y mi menos favorito es Partitor. No, pero está bien, se entiende. Y bueno, eso con What If, y esperemos Hawkeye que se viene en noviembre, que le tenemos harta expectativa, yo creo, los Sí. tres al menos yo sí. Que no sé, Yo no sé sí. nada de Hawkeye, así que espero ver algo nuevo. Así que Me gusta el personaje, así que sí. Sí, Muchas pero gracias igual- por sintonizarnos. Los invitamos a seguir en @cultura stream. Tenemos noticias todos los días. Ujú. Y bueno, la próxima semana estamos de aniversario. Creo que era un capítulo Aten- especial. atento a Instagram. Sí, atento a nuestras redes sociales. Vamos a subir también una historia con sus preguntas, porque vamos a responder preguntas. Preguntas de lo que próximas. quieran. De lo que quieran, en verdad. Para conocerlo también a nosotros, porque siento que no nos conocen tanto. Nos presentamos de nombre, ¿no? Diría No, yo. solo Sí. saben nuestros nombres. De nombre, pero ni siquiera. Yo ni siquiera Sammy es mi nombre. Así Sammy que... ni siquiera es su nombre, así que Va a ser un capítulo de trivialidades, así que ahí nos vemos la próxima semana. Bueno, además ese día es el live stream de Animal Crossing. Doble felicidad para ti. doble felicidad para mí. Así que muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana. Cambio y fuera.